Buenas tardes. Bueno, voy a presentar a Alberto Carrillo Linares, que historiador de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, que ha sido capaz, con enorme tesón y criterio, de escribir una historia de la Universidad de Sevilla en los años, sobre todo desde el 68 a, bueno, después hasta el 77, ¿no? 65. El renacer del movimiento estudiantil español corresponde a la última década del franquismo, coincidiendo además con una situación muy singular, que es la llegada de muchos de nosotros que éramos jóvenes que no habíamos vivido la guerra, ¿no? Y el profesor ha sido capaz de documentar la importancia del movimiento estudiantil de la Universidad de Sevilla. La Universidad de Sevilla jugó un papel muy importante, no solamente en la propia universidad, sino que los estudiantes que militábamos entonces en las organizaciones que hacíamos un franco debate con el franquismo, nos distribuíamos los pueblos y veníamos a nuestros pueblos con aquella propaganda. Aquí en Conil llegamos a tener incluso una célula en los años muy difíciles, ¿no? Nos reuníamos en la papelería de Márquez, y también íbamos a Chiclana al Pájaro Azul, que lo traíamos. O sea, no nos quedábamos solamente allí, ¿no? Sino que también nos distribuíamos, y los sábados y los domingos, en vez de estudiar, así nos fue alguno, ¿no? Pues nos distribuíamos todas las provincias y salíamos en tren y volvíamos los domingos por la noche. El profesor Carrillo ha sido capaz de, con enorme tesón, tras un larguísimo periplo de buscar actas en la universidad, archivos por todas partes, el Correo de Andalucía, pero también yo creo que algo que él explicará bien para documentar este libro es que fue capaz de identificar y buscarnos a la mayoría de los protagonistas que fuimos capaces de enfrentarnos a aquel régimen tan triste, ¿no? Sufrimos tortura a los estudiantes de la universidad, algunos fuimos enviados a regimientos de castigo en la mili, nos quitaron la milicia. Los anteriores a mí fueron al Sáhara, y aquello no fue fácil. Algunos fueron expulsados de la universidad, perdieron sus carreras. Entonces, él también, con estas entrevistas que ha hecho tan singulares a todos, que hace 20 años tú no tienes pelo, yo no tengo tampoco ya, y la mayoría, algunos han desaparecido, ¿no? Pues creo que hace un testimonio muy importante sobre qué supuso el movimiento estudiantil de la Universidad de Sevilla en la lucha contra el franquismo, ¿no? La Universidad de Sevilla ocupó un lugar muy destacado en España. Nos reuníamos en Madrid, de todas las universidades de la Universidad de Sevilla hemos representado. Llegamos a tener en el tardofranquismo prácticamente comités de curso en todas las facultades y en todos los cursos. Y ya llegó un momento en que aquella minoría de personas que empezamos en los años 70, cuando el proceso de Burgos, como anécdota yo cuento que en el proceso de Burgos solamente habíamos 23 personas militando en el Partido Comunista en un distrito que eran de miles, yo no sé si habría 40.000, pues entonces el distrito de Sevilla creo que era Cádiz y Huelva. Y esos 23 fuimos capaces, de los últimos años del tardofranquismo, generar un movimiento de masa brutal. La policía ya no era capaz de controlar aquello, porque además entraba muy salido de la comisaría a borbotones, ¿no? Entonces ya nosotros también le teníamos cogido el pulso al movimiento y al momento, y sabíamos que había un momento de debilidad tremenda por parte del régimen, y eso lo manejábamos nosotros bastante bien, ¿no? De aquello resalta quizá la ilusión que teníamos por acabar aquel régimen que era brutal. Yo recuerdo que leíamos
cosas que venían de Rodo Ibérico y de Argentina, eran Rinconete y Cortadillo, y a partir de la página 10 te encontrabas con cualquier libro que estaba prohibido de Antonio Machado o de Unamuno Era una universidad muy triste. Teníamos prácticamente en todos nuestros cursos y en todas nuestras facultades de policía que pasaban información diaria a la comisaría, y muchas veces cuando te detenían te sacaban ahí un porrón de información que tú ni te acordabas, ¿no? Lo que dijiste en aquella asamblea ni lo que pasó, ¿no? Bueno, CONIL estuvo dignamente representada en aquel movimiento universitario, ¿no? Yo llegué a ser el delegado del distrito de la Universidad de Sevilla y tuve el honor de presidir la única junta de gobierno con otros dos en los últimos años, porque no había estudiantes en representación, pero en los últimos años del 75 pues fuimos capaces de imponer una terna en aquella junta de gobierno, de aquellos catedráticos que eran unos santones, ¿no? Y cuando entrábamos allí nos miraban como diciendo, ¿qué hacen estos apestados aquí que vienen aquí a molestar? Y nosotros, por supuesto, la junta de gobierno, pues sacábamos una y otra vez la artillería de nuestras reivindicaciones, ¿no? ¿Qué decir más? Yo creo que Alberto nos va a contar un montón de cosas interesantes. Quizá lo penoso del tema es que después de tantos años de tanta lucha, pues ahora tengamos una situación también tan delicada, ¿no? La democracia está ahora mismo bastante tocada, ¿no? Y aquella ilusión, pues, que teníamos en acabar aquel régimen represivo, donde la falta de libertad de expresión era asfixiante, donde los derechos más elementales estaban cercenados, pues ahora hay gente que también nos lo quieren otra vez quitar y que retrocedamos, ¿no? La transición no fue pacífica, hubo muchísimo sufrimiento y muerte, exigió trabajo heroico y mucho sacrificio, ¿eh? Yo creo que ninguno de los que estuvimos allí en primera fila debe tener una nostalgia, porque aquello no era nada más que dolor y sufrimiento, tensión, y dejo ya al profesor Carrillo, que yo creo que ha tenido la capacidad de documentar tantísimo. Pues yo cuando vi el libro digo, madre mía, ¿cómo ha sido capaz de documentar? Es que está todo, están todos los detalles de todo lo que ocurrió desde el año 65-67. Bueno, y yo tuve el honor de ser uno de esos protagonistas que me entrevistaste, ¿no? Pues adelante. Sí, señor. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, público. Y sobre todo gracias a la Asociación Comunes de CONIL, no tanto ya por invitarme a mí, que soy prescindible, como por imaginarse esta jornada y llevarla a cabo con esa amplitud de mira que el programa habla por sí solo, ¿no? Esa ambición. Y ahora me referiré también a este asunto que me ha sugerido alguna reflexión sobre el papel que sigue teniendo la sociedad civil en el impulso de algunas actuaciones que deberían comenzar muchas veces en otras esferas políticas e institucionales, ¿no? Es un debe que tiene también nuestra sociedad. Gracias, Ramón, por esta presentación. Es verdad que hace un momento hacíamos el cálculo y yo creo que es peor de cuando nos vimos y cuando estuvimos hablando por última vez, hace casi 20 años, ¿no? En este tiempo han pasado muchas cosas y hemos perdido, desgraciadamente, a algunas de las personas protagonistas, hombres y mujeres, que podrían darnos mucha más luz sobre aquel episodio oscuro de nuestra historia reciente de España. Algunas de las cuestiones, no voy a contar tanto aspectos, ¿no?, de desarrollo histórico que están en el libro, que están tan voluminosos, Ramón, que me ha neutralizado para hacer una segunda edición revisada y actualizada, porque me da miedo, es que lo veo y le doy la vuelta en la estantería y realmente este es un trabajo que merecería
una revisión, porque desde que se publicó hasta hoy sabemos cosas nuevas, sabemos cosas mejor, tenemos estudios que se han hecho de manera paralela que podrían ayudar a encajar y a interpretar algunas piezas de una manera más lógica que lo que yo pude hacer con buena voluntad y muchas dificultades en el terreno archivístico, menos en el uso de la fuente oral, que fue clave, fundamental para la comprensión de ciertos aspectos que la documentación oficial era incapaz de resolver. En este sentido, esta jornada y lo que voy a plantear son más bien reflexiones en torno al mismo título, a partir del título, los años 60 y 70, los olvidos de la memoria, Ramón y Tomás Iglesias, subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla. Digo que la jornada, desde mi perspectiva, sirven, ahondan, profundizan en esa necesidad que tenemos para comprender las bases sociales de la democracia, bases sociales sobre las que se asentó el proceso político, que nunca fue al margen de los cambios registrados en España y en muchas localidades y pueblos desde años antes. Es lo que en el lenguaje de la época se refería como la conquista de espacios de libertad, fábricas, universidades, colegios profesionales, barrios, etc. Y esta conquista fue progresiva. Lo que se narra en esta experiencia es precisamente ese proceso progresivo de conquista desde posiciones bastante atrincheradas en los principios de los años 60 hasta un fenómeno verdaderamente masivo, diario, con un fuerte componente contestatario, reivindicativo, con una carga ideológica de gran altura que no desapareció hasta años después de muerto el dictador. La democracia se construyó en diferentes etapas desde esta perspectiva, desde la base social. La deriva de la transición hubiera sido una muy diferente sin estos antecedentes caracterizados por la movilización. Hombres, mujeres, jóvenes, trabajadores, amas de casa, párrocos, estudiantes, intelectuales, formaron parte de esas bases sociales que hicieron posible la transición hacia la democracia. La Ley de Memoria Democrática última, el 2022, trata de rehabilitar a aquellas personas que sufrieron las consecuencias del golpe militar del 18 de julio de 1936 y a las que lucharon contra la dictadura franquista. Verdad, justicia, reparación y no repetición son conceptos que articulan esta ley necesaria, tardía probablemente, pero necesaria en nuestro país. Pero las políticas de la memoria han tenido, desde mi perspectiva, un importante olvido. Y de ahí el juego que da título a esta intervención, los olvidos de la memoria, más bien la memoria con mayúscula. Centradas mayoritariamente en los años de la guerra y la posguerra, para dar luz sobre la brutal represión ejercida, han descuidado los años 60 hasta los 80. Recuerdo que la Ley de Memoria Democrática alcanza hasta 1983, quedando toda una importante generación de luchadores y luchadoras contra la dictadura en una especie de limbo. En los últimos meses se han hecho algunos actos de reconocimiento y de reparación que apuntan que se está empezando a considerar este periodo con más intensidad y yo creo que con urgencia, entre otras razones, porque los protagonistas y las protagonistas de esta historia, muchos siguen vivos y yo creo que es de justicia el que el reconocimiento se les dé en vida, mucho mejor que cuando estén muertos. Creo, en este sentido también, que hay que ponerse las pilas, fomentando investigaciones y trabajo de campo, abriendo los archivos y dando facilidades a los historiadores o a los interesados. En definitiva, reclamo una mayor atención para este periodo, aun
que podemos contar, como digo, con algunos testimonios directos de algunos, de muchos de los protagonistas, pero cada vez son menos. Y solo hay que echar los números para ver cuándo nacen los estudiantes que participan en la protesta contra la dictadura de Franco en los años 60. Creo que no debemos dejar pasar esa oportunidad única que tenemos de hablar con los testimonios de la historia. Esto es un privilegio exclusivo de los contemporaneístas al que no podemos renunciar. Ya quisieran los historiadores de la antigüedad poder hablar con Escipión el africano, con Julio César, Esto es un privilegio exclusivo, único, que tenemos los contemporaneístas y tenemos la obligación profesional de rescatar y dar valor a estos testimonios directos de la historia. No podemos dejar pasar las oportunidades ahora que las tenemos. Aunque hay esta demanda, no hay alarmas que se enciendan y que con su sonido nos alerten sobre el riesgo que estamos corriendo. Afortunadamente hay proyectos y centros de trabajo, de investigación, fundaciones que se han dedicado en los últimos años a rescatar esta memoria colectiva. Tomás Iglesias se nos fue con solo 47 años y tenía mucho que contarnos. En apenas los últimos 5 años han fallecido otros tantos destacados, muy destacados, importantes compañeros de Tomás y de Ramón en las luchas universitarias, a los que ya nunca jamás podremos preguntarle. Su vívido testimonio vale por docenas de tuits y resulta mucho más convincente en la actual sociedad civil que los discursos políticos elaborados por asesores. Es esa nuestra responsabilidad y no podemos mirar a otro lado. Y de los poderes que impulsan las políticas públicas de la memoria. Y no podemos, como digo, mirar para otro lado, a riesgo de que cuando miremos de frente ya no quede nadie a quien preguntarle. Las presentes jornadas sobre memoria, como decía, palian de alguna manera este importante déficit y luchan contra la amnesia histórica. Por eso es de agradecer la organización, celebración y asistencia a estas jornadas. De nuevo es la sociedad civil la que va por delante, marcando el camino, y la política y las políticas siguen siendo necesarias. Recoge Antonio Roldán en su biografía de Tomás Iglesias, que la tienen ahí en la mesa, por si le interesa, una alusión al concepto de la política que tenía Tomás, un instrumento para transformar la vida de la gente más necesitada. Tenía Tomás, como una parte de la generación de los años 60, una idea casi aristotélica de la política, con un fuerte componente teleológico, en el sentido de que la política tiene un fin, no es el mero recreo en la acción política. Una concepción profunda, probablemente, que entroncaba con su formación religiosa católica, con San Agustín y su visión lineal de la historia, idea, por lo demás, que es compartida también por el marxismo. Los seminarios conciliares también fueron centros de ebullición y en el de Cádiz fue madurando su conciencia social en el marco del revulsivo Concilio Vaticano II. En este sentido, hacer política era hacer cosas por la gente, especialmente por los más necesitados, que en los contextos en los que nos vamos a mover en este rato fueron los universitarios, ahogados por las limitaciones y los recortes impuestos por la dictadura, su iglesia, su policía, sus autoridades civiles y militares, sus jueces, etc., y los trabajadores.
explotados y oprimidos, además, en un marco de relaciones laborales poco favorable para estos. La política y el derecho podían ayudar a hacer algo por ellos, y Tomás lo intentó. Y en su marco y escala, nos han anticipado algo Ramón, también Ramón, como tantos estudiantes universitarios, vieron despertar su conciencia cívica, naturalmente política, en un sistema, en un marco asfixiante, desde el punto de vista vital, desde el punto de vista existencial, uno casi que se hacía antifranquista por mera vivencia, más que por razones de teoría política. La teoría política y a las organizaciones se llegaba. La desafección con el franquismo en esta generación empezó siendo básicamente vital. Y los asideros a los que pudieron agarrarse, pues tenían forma o nombres de organizaciones que se van a ir multiplicando con diversos matices ideológicos que ahora mismo no vienen al caso. Las relaciones de amigos y familiares fueron clave para la extensión y profundización de esta cultura política cívica y participativa. Lo importante eran las personas y la política servía para abrir el camino. El derecho servía para enderezar ese camino ante la injusticia y desequilibrios sociales. Básicamente, el periodo al que me referiré corresponde efectivamente a los últimos 10 años, 10 intensos últimos años de la dictadura de Franco, del año 66 a 1976, años que corresponden a los que tanto Ramón como Iglesias estudiaron en la universidad. Vivieron los años más convulsos y determinantes en la universidad, desde la desaparición del SEU. El SEU era el Sindicato Español Universitario, un sindicato de afiliación obligatoria, de inspiración fascista, creado por, digamos, las secciones juveniles y universitarias de Falange en los años 30 y que a partir de 1943 se convierte en el único sindicato al que podían pertenecer los estudiantes universitarios. En 1965 ocurre algo inesperado en la historia de la dictadura, como fue la desaparición formal, institucional, del SEU. Creo que es el único caso en toda la historia del franquismo en el que un movimiento social consigue derribar legalmente, es decir, legalmente, mediante un decreto, una institución que había servido para controlar básicamente el mundo universitario. Y con la desaparición del sindicato en 1965, en abril de 1965, se inicia una fase especialmente intensa con el proyecto del Sindicato Democrático, y desde ese momento hasta después de muerto Franco, los claustros universitarios fueron ingobernables para las autoridades académicas, pero también para la policía y para los jueces. Hubo que abrir dentro del Tribunal de Orden Público un tribunal especial para juzgar los delitos cometidos en los centros de enseñanza, lo cual da una idea bastante exacta del nivel de contestación que se alcanzó en la universidad. Algún día, cuando podamos tener acceso pleno y libre a todos los archivos, probablemente podremos hacer una cronología de estas protestas y me temo, es una intuición, pero me temo que quitando los los meses de julio y agosto y los meses donde no hay clases, probablemente no hay ni un solo día desde 1966 hasta 1977, donde no haya una protesta en una universidad española en la forma que sea. Huelgas, manifestaciones, ocupaciones de espacios públicos que empiezan también a ponerse de moda, siguiendo la estela de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, fundamentalmente Estados Unidos, pero también Inglaterra y Francia.
la creación en este periodo, un potentísimo movimiento estudiantil, incluso en una universidad de provincias como podía ser Sevilla, que sería todo lo importante que quisiéramos, pero no dejaba de ser una ciudad de provincia en este contexto. Las experiencias transmitidas y la creación de organizaciones unidas a una sistemática respuesta represiva del régimen hicieron posible la pervivencia de este movimiento, su maduración y su continuidad en el tiempo. A diferencia del movimiento obrero, en el movimiento estudiantil se da una paradoja, una circunstancia que es cíclico. Se está 5 años en la universidad y uno se va. Y esto dificulta la continuidad del movimiento. Estas razones que he expresado así muy a vuela pluma creo que explican entender cómo fue posible mantener esta continuidad en este espacio. Fue un movimiento verdaderamente subversivo. Este es un concepto que remite fundamentalmente a la esfera política. Un movimiento subversivo en toda su amplitud, especialmente política, pero no solo. Hay una subversión de las costumbres, de la moral, de ciertos hábitos, de ciertos consumos. Un marco político, en cualquier caso, que condicionaba el resto de la realidad cotidiana. Por eso la resolución del problema de cómo se relacionan las personas en un espacio público pasa necesariamente por la transformación del marco político que regula el uso de estos espacios públicos y los derechos y libertades que tienen los ciudadanos. Se trataba, en efecto, de subvertir lo establecido bajo impuesto, bajo manu militari y clericali. Fue un movimiento que constantemente se reinventó, una capacidad de reinvención absoluta, constante, y se readaptó. Y en esto yo creo que ayudaba precisamente esta circunstancia, que cada 5 años entraban estudiantes nuevos que, bueno, no habían sufrido directamente y ya lo conocían a través de terceros, ¿no? Los primeros años suele haber más actividad, cuando se llega a los últimos años de carrera, pues a veces desciende por razones lógicas, ¿no?, de la propia biología académica de los estudiantes. Tras la caída del SEU, en 1965, como digo, se pone en marcha en 1966 un proyecto de construcción que parte de Cataluña, pero rápidamente se va a extender al resto del país, la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad. Con una particularidad más, y es que se va a empezar a coordinar el movimiento a nivel nacional. Se superan las fronteras de los distritos universitarios para establecerse una coordinación que va a llevar en 1968 al proyecto de un sindicato democrático a nivel nacional que iba acompañado de un congreso democrático cuyo fin último era la democratización de la sociedad española y no solo de la universidad. En Sevilla este movimiento se plasma porque es precisamente en esta universidad donde se celebra la última de las reuniones coordinadoras que tienen lugar, que fue la sexta, en febrero-marzo de 1968. Aquello acabó como el Rosario de la Aurora, con decenas de detenidos, de expulsados a perpetuidad de la universidad, y esto hizo que se frenara en seco este proyecto de creación de una organización estudiantil a nivel de todo el Estado. Se recuperará y será el PETA y la Joven Guardia Roja en 1976-77, se recuperará una vez muerto Franco, aunque sin que fructifique el proyecto. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí es donde empieza la actividad más combativa tanto de Ramón como de Tomás. Que la desaparición del SEU y el fracaso del Sindicato Democrático van a dejar un vacío que va a ser cubierto
por distintas iniciativas, por distintas organizaciones que empiezan a multiplicarse en la universidad. La represión del movimiento en 1968 le hace recular. Había pretendido tener un nivel de visibilidad muy alto para normalizarlo, y esta represión muy dura va a hacer que se tenga que volver de alguna forma a replegar sobre sí mismo. La aparición de expedientes colectivos en Sevilla fueron 23 de prácticamente todos los centros que tenían docencia en esos momentos en la universidad, desde ingenieros industriales, medicina, derecho, filosofía y letras, en fin, prácticamente todos. Pero la respuesta del régimen, que empezó, recordemos lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo, no solo en París, el famoso mayo del 68, sino que esto es una tendencia que se está registrando prácticamente por todo el mundo. Son más de 50 los países los que registran protestas estudiantiles en el año 68-69. No fue una cuestión puntual. Y esto le llegaba también a Franco en forma de temor, de miedo. Tanto es así que después del verano del 69, para controlar lo que estaba ocurriendo en las universidades, se crea lo que es el origen de lo que hoy es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, que nace en el año 69, nace adscrito al Ministerio de Educación, no a Gobernación, como hubiera sido lógico. Da una idea del interés que tenía el régimen por tener información de primera mano de lo que estaba ocurriendo, lo que cada uno decía en la asamblea, de con quién se reunía. Incluso a veces, es menos frecuente, pero incluso a veces se deslizan informaciones sobre la vida privada de las personas, sobre las relaciones sexuales, si tiene o no tiene relaciones sexuales con su pareja. Eso está en los archivos y, bueno, me recuerda un poco a la película, ¿no?, sobre la Stasi, que se cebaba sobre este aspecto. No es tan común en la documentación española, pero nos habla de la obsesión que tienen por controlar de una manera directa y definitiva a los estudiantes universitarios. En este contexto exacto en el que Tomás, en 1969, ingresa en la universidad. Un vacío institucional que empieza a provocar esa proliferación de siglas, verdaderamente una sopa de siglas políticas. Se hacían chistes incluso en la prensa por la cantidad de organizaciones. Esto es lo que nos está indicando la necesidad que tienen las personas de tener un referente de carácter orgánico que le dé sentido, que marque de alguna forma el camino y que dé una unidad a la acción. Será también utilizado por la propia dictadura contra los estudiantes. Esa fragmentación, esa ultrapolitización a partir de los años 70 será, por supuesto, aprovechada por el régimen franquista. He dicho que el movimiento estudiantil tenía una enorme capacidad de adaptación y pongo varios ejemplos en los que fueron protagonistas y partícipes directos tanto Tomás como Ramón. Desaparece el proyecto del Sindicato Democrático, se encuentran los estudiantes en una situación en la que hay que reinventarse y entonces se ponen en marcha, no sé si te acuerdas porque ha hecho una alusión, ¿no?, los comités de curso, que, ojo, a los comités de curso eran una iniciativa que trascendía las organizaciones políticas, estaban formadas, eran mucho más dinámicas y estaban formadas por estudiantes de distintas sensibilidades políticas. Si me apuran, es un antecedente de lo que después va a ser la Junta Democrática, la Convergencia Democrática y sobre todo la Platajunta. Antes de que existan estos organismos unitarios de carácter político, fuera de la universidad los estudiantes ya están experimentando en esto. Y no solo la plataforma, la infiltración en el SEU.
desde mediados de los años 50, antes de que se produzca la famosa huelga de la Camocha, que se supone que da origen a las comisiones obreras y una estrategia de entrismo, en los años 50 los estudiantes están infiltrándose en el sindicato oficial para destruirlo desde dentro, para cambiar su sentido. Cuando ya no hay SEU hay que inventarse otras cosas. Entonces inventan lo de los comités de curso que dieron un enorme dinamismo a la lucha contra la dictadura en la universidad. Posteriormente se fueron conquistando diferentes niveles de representación. Los estudiantes jugaron siempre con una parte clandestina, pero también con la lucha visible, sobre todo a través de los órganos de representación. El estar presente, el reivindicar el estar presente en calidad de delegados de sus compañeros. Existía un sistema de representación que se pone en marcha desde el principio de la dictadura, pero la elección de los cargos, empezando por el último delegado del último grupo, del último curso de una titulación, hasta, por supuesto, el delegado a nivel de universidad, todos eran designados digitalmente por razones políticas. Según va avanzando el tiempo, ya no se les puede exigir que hayan luchado en la guerra o que hayan tenido una actitud firme durante los primeros años del franquismo. Y por ahí es por donde van a atacar también los estudiantes. Se va a empezar a conquistar desde prácticamente el año 65-66 los distintos cargos de representación, comenzando por el más básico. El más básico es el delegado de grupo de una asignatura en una titulación, hasta que en 1974 se consigue por fin, que es a lo que hacía alusión Ramón, se consigue por fin la representación en la Junta de Gobierno. Es un proceso de conquista progresiva que estará acompañado también con otras luchas, por ejemplo la de los profesores no numerarios, que van a hacer lo propio en los consejos de departamento, y esto tiene su interés por algo que voy a referir después. Tomás Iglesias, en 1972, está con el primer grupo de estudiantes representando a sus compañeros en la Junta de Facultad de Derecho. Y ya se ve que se la gastaba bien, porque la acta, la documentación oficial sí que ha dejado algún testimonio. Y paralelamente se muestra muy activo, como digo, en la parte, ¿no?, de lucha directa, en la asamblea, en las manifestaciones, mostrando su preocupación por cuestiones que tienen que ver con la vida general del país, con la represión en el país y, por supuesto, también cuestiones propias del mundo universitario, como la ley de selectividad. La ley de selectividad, que se interpretaba como un instrumento para dificultar el acceso a las clases populares a la universidad, la ley de selectividad fue la que concitó más enmiendas a la totalidad durante todo el franquismo. No hay ni una sola ley durante todo el franquismo que tuviera tantas enmiendas a la totalidad. Estamos en 1974, el franquismo se está descomponiendo por presión externa, pero también por cierta salida de gente arribistas que están viendo venir el asunto, pero también intervienen los padres. En fin, alguien debería dedicarse a estudiar un poquito en profundidad todo el asunto de la ley de selectividad. Una nota de la Brigada Político-Social, la famosa Policía Secreta Española, señalaba a mediados de 1972 que Tomás era un destacadísimo en todas las incidencias pasadas. Y no le faltaba razón en esta ocasión a la policía. Fue por entonces Ramón, estudiante de ingeniero, ya había sido detenido y lo sería en varias ocasiones más en el futuro. Otra situación, decreto, hay muchos acontecimientos que me ahorro. El decreto de participación de 1974,
un ministro estrambótico de Educación, Esteruelas, que se inventó un calendario académico que empezaba en enero. Pues dice, no, esto tiene que coincidir con el año natural. Y de repente en junio dijo, no, el curso que viene empieza en enero. Y tú a los estudiantes, 6 meses parados, que no era parados, que era conspirando. ¿No? Y así empezó, efectivamente, así empezó 1974. Con algún estudiante que se cae de estas caídas accidentales por una ventana a manos de la policía en Valladolid y cosas de este tipo. El decreto de participación, en realidad, lo que estaba poniendo sobre la mesa es que ante la incapacidad para controlar el movimiento estudiantil había que inventarse desde el Gobierno alguna fórmula novedosa. Esta fórmula, en realidad, lo que permitió fue que se alcanzara, después de 15 años de lucha, se alcanzara ese nivel máximo de representación que era la Junta de Facultad. Y ahí estaba la Junta de Gobierno, perdón. Y ahí estaba Ramón, que había sido progresivamente delegado de curso, subdelegado de escuela, delegado de escuela, en ese proceso, como digo, de conquista y de presencia en los distintos ámbitos. Y subdelegado del distrito en el 74-75. La delegada, atención, era una mujer. Pina López Gay, estudiante de filosofía, militante también de la joven Guardia Roja. Desde este espacio de representación se atacó frontalmente el viciado sistema de elección del rector. Estaba a punto de elegirse un nuevo rector. En estos momentos era Clavero Arévalo, demócrata de toda la vida, por medio de una terna que aprobaba el ministro de turno. Y en la acta de esta Junta de Gobierno se puede leer lo siguiente: la señorita López Gay expresa su protesta por la forma estatuaria de elección de terna para rector, y el señor Iglesias da cuenta de que antes de la votación fue detenido junto con otro alumno, al parecer preventivamente por coincidir con ciertas jornadas de lucha. Esto era bastante común, que ante una convocatoria, antes del 1 de mayo, solían detener a los obreros, a los trabajadores más destacados. Estos hechos, continúa el acta oficial, junto con la entrada casi habitual de la policía para retirar carteles, le hacen expresar su repulsa por estas acciones de la policía. Y aquí aparece el segundo concepto que me interesaba, que es el de la cultura. Me he referido a la dimensión política, y creo que hay una segunda dimensión importantísima para entender todo esto, que es la cultural, el frente cultural. El frente cultural fundamental, las conferencias, las revistas. En Derecho, Tomás era el responsable casi de esto de voluntarismo 100% del boletín de la facultad, que muchos artículos están escritos por él con distintos seudónimos. No, esto es voluntarismo. La importancia de esta revista es fundamental, porque es el instrumento que tienen los estudiantes para comunicarse y plantear cuestiones políticas, académicas, sociales, culturales, de todo tipo. El análisis de esta revista creo que es bastante jugoso, no solo porque vemos quiénes escriben, sino qué escriben y cuándo escriben. Por ejemplo, recuerdo en una anterior, se llama Peñafort, un número donde Manuel Ramón Alarcón, en el año 64, hace alusión al Black Power. O sea, lo que nos está indicando es que un estudiante de Derecho sabe lo que está ocurriendo en Estados Unidos en esos momentos dentro del movimiento de la lucha por los derechos civiles. Bueno, las revistas, los carteles, los conciertos, los recitales fueron armas más que efectivas contra la dictadura. La cultura promovida por los malditos agujereó al franquismo por distintas partes, como si fuera un queso, y en el mismo participó intensamente Tomás y otros estudiantes comprometidos. Una de las más recordadas aportaciones de Tomás fueron su artículo en la tercera del Correo de Andalucía, junto con otros compañeros de la Facultad de Derecho, eran estudiantes, algunos penenes, fundamentalmente ya eran penenes,
no en el caso de Tomás, que justamente termina la carrera en 1974, y que luego fueron recuperados en un libro en 1975 que se titula Apostando a la democracia. Un ejercicio interesante la lectura de aquellos textos. Conciertos. Antes se ha mencionado el caso de Luis Llach, que también pasó por la Universidad de Sevilla, los Smash, la puesta en escena rupturista de los Smash, interpretando obras de Bertolt Brecht, el Antígona de Bertolt Brecht, con música psicodélica. Bueno, fue tal el éxito el año que Tomás se incorporó a la universidad que nunca más se volvió a celebrar, lógicamente, ¿no? Ese es el precio que tenía el éxito de una actividad de estas características organizada por los estudiantes. Los Smash, Julia León, Kiko Veneno, Raymond. En Derecho hay una fotografía en Derecho, ¿no? Dando este concierto en 1976. Cada evento era realmente un acto de autoafirmación del colectivo, reivindicativo, contencioso, como lo quieran llamar, que retroalimentaba la sensación de seguridad y de pertenencia. Y esto es fundamental en un movimiento social. Esa dimensión emocional que tiene la lucha por la democracia. Para mover a una persona, que es un proceso físico, primero hay que conmoverlo, que es un proceso intelectual. Y por ahí es por donde entra la cultura. De ahí el valor extraordinario que tiene. No es una mera recreación estética el asunto de la cultura en el movimiento estudiantil. La aportación de los estudiantes, y voy terminando, fue clave y merecen un reconocimiento explícito. De ahí salieron muchos cuadros políticos, administrativos y de diverso tipo que participaron junto con los trabajadores en diferentes niveles de gestión, local, provincial, autonómica, nacional, internacional. La experiencia del periodo universitario, que es lo que hoy me trae aquí, con sus más y sus menos, me parece que fue determinante. Normalizó las prácticas democráticas en un colectivo, enseñó a la preparación de debates y la preparación de discursos públicos, de intervenciones públicas, a intervenir en foros, en pequeños círculos que preparan documentos, enseñó a negociar. La democracia es básicamente un proceso de negociación. Si no, no se habla de democracia, hablaremos de otra cosa. Se aprendió a negociar las posiciones, se trasladó la cultura participativa a los consejos de departamento y ahí tiene un papel muy importante esos estudiantes que luego se convirtieron en profesores y que llevaron los problemas al núcleo de los departamentos después de que se crearan estas unidades administrativas durante el franquismo. Y, por supuesto, a otras instancias universitarias, ¿no? Juntas de facultad, juntas de gobierno, pero también a los ámbitos laborales. Estos estudiantes llega un día que terminan sus estudios y se incorporan a colegios, a bufetes de abogados, se incorporan a determinados ámbitos laborales donde llevan ese aprendizaje, ese bagaje que cuando llegue el día van a tratar también de implementar en esos espacios. Y así es como se fue conquistando poco a poco, gracias al trabajo colectivo, individual de muchas personas que trasladaron esa experiencia hacia otro ámbito, haciendo inviable el franquismo sin Franco, pero, ojo, con franquistas. Muchas veces se dice el franquismo sin Franco. Yo creo que lo importante de esto no es sin Franco, sino con franquistas. Esa es la operación verdaderamente importante en este proceso. Bueno, todos estos espacios laborales, que digo, no pueden ser ajenos a esa experiencia, a esas prácticas democráticas que se llevan a cabo en la universidad. Recuerdo un chiste que se publicó en el Correo de Andalucía, que decía, los estudiantes, 1972, los estudiantes no habrán aprendido ni ciencias ni letras, pero tienen una experiencia parlamentaria superior a la del Parlamento británico. ¡Pum! Publicado en el Correo de Andalucía,
que era un periódico aperturista de la Iglesia, pero que tenía que someterse. Efectivamente, se estaba aprendiendo democracia. No solo se estaba luchando contra una dictadura, se estaba aprendiendo democracia. Su legado, concluyo, es importante, aunque no suficiente para recrearnos hasta la saciedad. Hay que seguir defendiéndolo, este legado. Hay que reclamarlo y recordarlo a los más jóvenes, especialmente en la actualidad, ante el avance sin pudor, algo nuevo también, de una derecha y una extrema derecha dispuesta a reducir drásticamente los márgenes de la democracia, a dinamitar las conquistas conseguidas socialmente. En ese sentido, se hace más que necesario que nunca un reconocimiento de estos hombres y de estas mujeres que lucharon por las libertades que hoy tenemos, por una democracia más humana, solidaria y profunda, porque seguimos apostando a la democracia. Termino con esta idea y bueno, voy a pedir un aplauso, pero no es por mí, que yo soy un mero cronista. No, perdón, por favor, no. Soy un mero cronista. Quiero que este aplauso vaya destinado a esas personas que hoy probablemente, con total seguridad, estarían clamando contra el genocidio en Gaza y contra la injusticia y la pérdida de libertad que se está viviendo no solo en España, sino a nivel mundial. Muchas gracias. No sé si aquí hay un turno de debate o cómo. ¿Ramón? No, Antonio. Dice Alberto que cómo organice. Yo sí. creo que sí, ¿no? Vale. Muy bien, Ramón.